A las importaciones les bajaron impuesto país, aranceles, eliminaron antidumping. Al industrial nacional no le bajaron un solo impuesto, ni uno. Entonces, ¿qué impuesto hay que bajarle al industrial desde nación, mirá, que no sea desde provincia? Yo creo que son muchas cosas que hay que discutir. El tema impositivo es un capítulo, no creo que sea todo, sí, pero lo ponía como un ejemplo, ¿no? Es decir, el gobierno que enfatiza la cuestión impositiva. No, pero es que está buenísimo que lo pida. Yo lo que hago la diferencia está fortaleciendo a la importación y no al que fabrique. No, seguro, a ver, hay cuestiones. Yo creo que el ingreso bruto es un impuesto malísimo, claro, y eso hay que negociar que se elimine, que sea reemplazado. Eso es un tema que lleva años de discusión sin resolución. El impuesto al cheque es malísimo, es un impuesto que al revés incentiva la informalidad en lugar de la formalización. Entonces estamos de acuerdo. Lo que quiero decir en definitiva es que estamos mirando en las grandes ciudades donde vive más gente, pérdida de empleo y bueno, y sobrevivir como se pueda, ¿no? Entonces, bueno, delivery, la gente se sobreemplea en otras actividades y eso tiene un límite. Por eso, al principio no sube tanto el desempleo y ahora se empieza a ver que se saturan las actividades de servicio, las plataformas y empieza a haber un problema grave de empleo. A mí me sorprende el análisis porque si vemos la Argentina no crea empleo hace 15 años, no crece de forma consecutiva hace 15 años y cuando hablamos de inversiones internacionales que un poco están dudando si venir a la Argentina o no, lo que se dice es que tienen miedo a que vuelva el modelo que primó gobernando en ese tiempo, que fue el kirchnerismo, del cual vos formaste parte en los últimos años de Alberto Fernández. ¿Por qué crees que se tiene ese miedo? Digamos, ¿vos crees que están todos confundidos en ese sentido? Muchos hablan del riesgo Cuca, por ejemplo. ¿Crees que hay un punto ahí o decís, no, esta gente está viendo otra película? No, yo lo que creo son dos cosas. Primero, que Argentina tiene que hacer un análisis político distinto y tiene que ir a buscar un modelo económico mucho más de consenso. Es decir, esta grieta que está instalada, que es muy rentable políticamente para algunos, de kirchnerismo, mileísmo o como sea, me parece que es un buen negocio político para unos pocos, pero para Argentina es malo. Es la que ha generado estancamiento, ha generado dificultades de enhebrar un modelo alternativo. Vos me dijiste kirchnerista. Bueno, yo no soy kirchnerista, sí soy peronista. Ok, pero formaste parte del gobierno de Alberto Fernández, que Cristina era vicepresidente. Exactamente. Por eso, no te digo kirchnerista como adjetivo, digo que formaste parte del gobierno. No, tampoco lo considero algo peyorativo. Digo, no es mi identidad, claro, y de hecho, preguntale a los kirchneristas qué piensan de mí y te vas a saber que... Sí, los de te fuiste mal. No me consideran parte de ellos. Entiendo. ¿Y vos a ellos cómo lo consideras? No, yo creo que tienen una propuesta política que está terminada, que creo que ¿Está terminada? Está estancada, sí, bueno, es lo que yo pienso. ¿Cristina está terminada? Cristina, más allá de lo que genera en muchos sectores, creo que como liderazgo político está terminado. No tiene una mirada de futuro, está hablando. ¿Qué liderazgo político te gusta hoy? Yo creo que en el peronismo del interior, en algunos sectores también del radicalismo que no están alineados con Milei, creo que ahí hay una masa crítica para empezar a construir algo diferente. El acero que Argentina le deja de comprar a una empresa acá en Argentina, porque el gobierno dice que ese es un chatarrín, que no sé qué, que es un mal empresario. Ese acero no va a venir de Estados Unidos, va a venir de China. Pero entonces, ¿te gusta o no? Porque no es pro Estados Unidos, es pro China. El aluminio, según vos, digo. Va a venir, que la antidumping deja de proteger a la industria argentina, ese aluminio va a venir de China. Entonces, me parece completamente contradictorio con el mensaje que tiene. Pero te gustaría más, si es así. A mí lo que me gustaría, yo defiendo el interés nacional. A mí, yo lo que creo es que el país tiene que hacer acuerdos no por afinidad ideológica o cultural. Tiene que hacer los acuerdos que beneficien el interés nacional, su sector productivo, su industria, su agro, su sector minero. Y no es un poco lo que está pasando en lo que decís, porque digo, Milei claramente se manifiesta a favor de Estados Unidos, pero lo que decís es que comercialmente está teniendo más vínculo con China, porque beneficia a la Argentina a la hora de tener precios más bajos aquí. Está comprando a China, no vendiendo a China. Claro, por eso, para tener precios más bajos acá, para los argentinos. Lo que estoy diciendo es que lo que está generando es una destrucción de tejido productivo. Entonces, como decís, precios más bajos. Para el que se queda con trabajo, precios más bajos. Para la gran mayoría que está perdiendo empleos y que no consigue un empleo por un salario equivalente, es menos consumo, no más consumo. No, lo que logró Milei es, en todo caso, frenó el proceso de alta inflación. Y es meritorio, no estoy diciendo que esté mal. Lo que digo es que volvimos a la inflación de 2021, de esa inflación de entre 2 y 3 puntos por mes. Con la diferencia de que una va para abajo y la otra iba para arriba. Depende del momento. Hubo momentos en que se estabilizó y momentos que volvió a subir. Sobre todo creo que el gran punto de inflexión fue marzo del 22 con la guerra de Ucrania, que eso generó un salto en todo el mundo y acá
bueno, la llevó a 70% rápidamente. El argumento que encontrás, perdón, Cata, sí, para la inflación de ese periodo es más cuestiones externas que afectaron puertas adentro, como por ejemplo la guerra, más que la política monetaria y responsabilidad. La política monetaria tuvo mucho que ver, lo digo con toda claridad. En 2020 el paquete de ayuda de pandemia implicó aumentar el gasto público a cerca de un déficit fiscal de 6 puntos del PBI. Fue muy alto. Creo que fue correcto por el momento histórico. Lo correcto era el año siguiente volver a un déficit fiscal de 1 punto del PBI como si había empezado el gobierno. Bueno, cuando se estaba en ese camino, ustedes se acuerdan la famosa carta de Cristina, que Guzmán era el ministro del ajuste, bueno, y ahí todo ese lío, que no quiero, la verdad que ya me da un poco de fiacas esto de hacer la autopsia del gobierno al frente de todo. Sí. Yo pienso que de acá a fin de gobierno no hay mucho más para dar, y que creo que la mayoría de los problemas que estaban al principio no los ha arreglado. ¿No es un poco el diagnóstico que se hace desde que asumió? No hay más para... Es esto. ¿Es un loco o se termina antes el gobierno? Eso se decía al principio. No, yo nunca dije eso. No digo que vos, pero digo, al principio eso. Se decía, no va a terminar el gobierno, después quizá gran parte entendió que sí, que el gobierno avanzaba, y ahora a mitad de gobierno decir no tiene más para dar, ¿no es un poco como un análisis similar a lo que pasaba antes? No, yo lo que creo que el gobierno estos últimos meses tuvo varias opciones para cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo no digo cambiar de idea, ¿no? Yo no le voy a pedir a Milei que se haga industrialista, pero digo, sí, por ejemplo, tuvo la oportunidad de corregir el tipo de cambio, tener una economía más equilibrada, juntar más reservas. Y me parece que lo que se viene es esto, ¿no? Que bueno, ahora viene un segundo trimestre bueno, va a haber muchos dólares, va a bajar la inflación, y después lo mismo de siempre, empieza mucha gente a dolarizarse, a comprar dólares. El año pasado se compraron 35.000 millones de dólares. Sí, minoristas. Que son los mismos que se vendieron en realidad porque es mercado privado. Entonces, en ese sentido, no es que los vendió el gobierno como si se hacía en épocas de cepo cambiario, donde el que perdía los dólares de las reservas era el Banco Central. Lo que te quiero decir es que se transacciona entre privados. A ver, el récord de compra de dólares es el récord de venta. El Banco Central perdió un montón de reservas. Las que tiene son por préstamos internacionales, por el Fondo Monetario. O sea, no acumula. No se cuentan como... Ahora, digo, es cierto que no las acumula, pero para pagar deuda anterior. No, está bien. Yo lo que te quiero decir... Claro. A ver, el gobierno gastó dólares el año pasado cuando hubo un montón de dolarización de portafolio, sobre todo después del segundo trimestre del año, cuando empiezan a aflojar la liquidación de dólares del campo. Sí. Lo que te quiero decir es que, desde el punto de vista para adelante, lo que estoy viendo es que ese proceso se va a repetir y el gobierno no va a tener muchas municiones para enfrentar esto. Entonces, otra vez lo mismo. Entonces, que otra vez va a venir Besen de última instancia a darle un refuerzo a las reservas. ¿Vos no viste un cambio igual en la política económica en el sentido de que es cierto en 2025, sobre todo fines de 2025, costaba un poco más o prácticamente no estaba comprando dólares el Banco Central y principios del 2026 lleva rueda tras rueda acumulando cada vez más divisas? Cuando baja un poco es porque paga deuda vieja, pero lo único que está haciendo es comprar dólares de Sturzenegger. Lo único que hizo... De Sturzenegger, perdón, Bausili, me quedó Bausili está comprando dólares para pagar deuda, eso es cierto. Sí. Pero no está acumulando justamente para darle fortaleza a la política macroeconómica. Y lo que me parece que, por lo menos mi percepción y la de, te diría, la gran mayoría de los economistas es un dólar un poco más alto te permitiría ser más competitivo en esto que está regalando a tu sector industrial y a muchos sectores productivos, y al mismo tiempo podría seguir trabajando una baja de la inflación. Creo que en ese punto, me parece que el gobierno perdió una oportunidad. ¿Cómo lo subirías al dólar? Bueno, está claro que hubo un momento de una demanda importante y el gobierno, en lugar de convalidarla, prefirió Bueno, pero sabes que reservas. Si sube el dólar, Matías, también va a generar efectos en inflación. Claro. Bueno, pero justamente, fíjate que el año pasado, entre abril y septiembre, vos tuviste una suba del dólar muy paulatina, sin una suba inmediata de la inflación. Entonces me parece que justamente el único logro tangible que tenía el gobierno, que es que había reducido fuertemente la inercia inflacionaria, esa inercia de, sube el dólar, inmediatamente se acomodan los precios, eso se ha ido modificando. Muchas veces el gobierno por ahí exagera los datos de la caída de la pobreza por cuestiones metodológicas, ¿no? Creo que antes estaba problema de subcaptación, tiene que ver justamente con la alta inflación dificulta captar los ingresos, pero para ser bien claro, yo no creo que haya ahí un problema sumamente relevante. No discutimos credibilidad y estadísticas. Coincide con mediciones privadas igual el dato de pobreza, por si hay alguna duda ahí metodológica, es como que estimaciones privadas Las dan estimaciones similar. privadas están tomadas sobre la base de las bases del INDEC. Lo que te quiero decir es que lo que suele ocurrir esto en estos momentos, en momentos donde hubo alta inflación, como 2023,
es que ahí cuesta mucho captar bien el dato de ingreso. Sí, es claro, es cierto. Eso, entonces te dicen, bueno, yo te capté el 15 de noviembre, por ahí el ingreso ahí era distinto al del 20. Total. Y eso hace que se sobreestime la pobreza en tiempo de alta inflación y de una caída muy rápida cuando baja la inflación. Y al revés también pasa lo mismo. Sí, la inflación te rompe todo. Pero digo, esto no creo que sea que el INDEC miente, no pienso eso, sino que son temas metodológicos que están bastante tratados en varios académicos. Hablo con muchos sectores de la política, les doy mis opiniones profesionales, políticas. ¿Con Cristina también hablas? No. Ok. No. Corta la bocha. Hay algunos límites, pero ¿Hablas más con Macri que con Cristina? Tampoco hablo con Macri. Ok. Bueno, Culfas, gracias por venir. Un gusto, gracias a ustedes. Los presos no deberían tener celular. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? No. Porque está mandando gente... Está mandando gente... ¿Tenemos un detenido? No, lo digo porque le preguntaron si hablaba con Cristina. Yo digo que los presos no deberían tener celular. No entendí. Fuerte al tobillo. Fuerte al tobillo. No se lo digo a Matías. No. Digo a la justicia, no sé. Yashi se mandó una ida a fondo, tipo... Directo. Él no tiene la culpa si Cristina tiene teléfono.